El carácter piadoso del nuevo hombre. Amén. Amén. Bueno, esta enseñanza, hermanos, tiene 3 objetivos primordiales para la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido alcanzados, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos que aprender a definir qué significa vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Y a través de esta enseñanza el Señor nos va a mostrar qué es aquello que Él quiere para nuestra vida. El segundo objetivo, hermanos, de esta enseñanza es que nosotros podamos tener en cuenta cómo el Señor, hermano, ha cambiado nuestra vida de tal manera que nuestra actitud hoy amerita un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, gloria a Dios. Y el tercer punto es ver si verdaderamente nuestra conducta es consecuente con la vida cristiana, es consecuente con la vida que hoy el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar a la 2. Vemos también, hermanos, y aprendemos en esta lección que la vida cristiana se tiene que asemejar a un nuevo vestir. La vida cristiana, hermanos, tenemos nosotros que ver que la pasada manera de vivir tiene que quedar atrás. ¿Por qué? Porque es quitada a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, y ahora como creyentes tenemos que vestirnos cada uno de nosotros de un nuevo andar a través de la fe. La fe, cuando nosotros abrazamos la fe en Jesucristo, es lo que nos va a ayudar a hacer y a vivir la vida que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y podemos ver, hermanos, o podemos memorizar Efesios 4:24, y si quieren abrir sus Biblias ahí lo vamos a leer. Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que el Señor nos pide. Dice el verso 24, vístanse del nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre ha sido creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad que nosotros aprendemos a través de la Escritura. Y hoy en día, hermanos, abundan infinidad de tendencias. Abundan en el mundo teologías, ideologías y creencias, hermanos, muy lejanas y distantes a lo que es la palabra del Señor, a lo que es la verdadera doctrina en Cristo. Y todas estas ideologías, hermano, no tienen un carácter cristiano. Por lo tanto, nunca mencionan ellas y mucho menos creen que hay una conducta que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso no lo enseñan, eso no lo ponen en práctica cuando ellos lo traen a la gente. Podemos ver, hermanos, que muchas de estas tendencias que se han desarrollado hoy en estos tiempos, y no nada más hoy, sino desde antes también, maquillan el Evangelio, maquillan los textos de la palabra del Señor con una falsa levadura. Algunos versos bíblicos los sacan del trasfondo en el cual Dios quiere que estén bien específicos en su palabra y tratan, hermano, de enseñar o de llevar a cabo un evangelio sin la cruz de Cristo. Y esto nunca va a ser posible. Vivir un evangelio sin la cruz de Cristo, hermano, es vivir en una falsa doctrina, es vivir en algo que a Dios no le agrada, porque la palabra del Señor nos enseña que la obra redentora de Cristo, ¿en dónde fue? En la cruz del Calvario. Mas no debemos, hermanos, nosotros como cristianos pasar por alto que las Sagradas Escrituras deben ser una norma que marca límites en nuestras vidas, que marca límites de pureza, límites de santidad que deben ser propios de los hijos de Dios. Vamos a ver, hermano, que esto tiene que ver también con una transformación interna que obra el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el pecador verdaderamente arrepentido tenga un encuentro real y verdadero con el Cristo de la gloria. Dios espera, hermanos, que cada uno de nosotros manifestemos esos frutos, pero esos frutos tienen que ser dignos de arrepentimiento. Unos frutos que verdaderamente estemos dando
que sean consecuencia de lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. La número 3. Dice, el creyente ya no anda en la vanidad de su mente. El creyente ya ha dejado a un lado lo que por sí mismo pensaba, lo que por sí mismo discernía, porque discernir nuestros pensamientos y nuestra mente fuera del contexto de la palabra es algo erróneo. Vamos a leer Efesios 4, 17, 18 y 19. Efesios 4, 17, 18 y 19. Esta parte de la escritura tiene un título, hermanos, y es la nueva vida en Cristo. Dice el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese, hermano, cómo lo aplica aquí Pablo. El verso 17 dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Porque es una mente que no está gobernada por el Señor, es una mente que no tiene nada de pensamientos bíblicos, es una mente que no tiene nada de acuerdo a la Escritura y que se gobierna por sí misma. Pablo, hermanos, hace aquí un llamado a andar en una vida piadosa delante de la presencia del Señor. Pablo nos hace un llamado a que ahora que estamos en Cristo debe haber una nueva manera de vivir, una nueva vida en Cristo. Cuando Pablo, hermano, habla de andar en el Señor, él nos da una idea de cómo cada uno de nosotros pertenecemos a Dios. Ya no como vivíamos antes, ya no con lo que hacíamos antes, y nos da un entendimiento mayor del tipo de vida que Dios ha, hermano, diseñado para cada uno de sus hijos. Ya no es el mismo diseño en el cual nosotros vivíamos, ahora es una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y qué dice 2 de Corintios 5, 17? Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, ¿qué pasó con ellas? Pasaron, se fueron, y ahora todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria al Señor. Pero la segunda parte, hermanos, de ese verso 17, la segunda parte de Efesios 4, 17, aquí nos está marcando, hermanos, un límite de tiempo. La vamos a leer, dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y Pablo, hermanos, está usando aquí la palabra ya, ahí después de que dice, digo y requiero en el Señor que ya, y cuando Él nos dice que ya, eso quiere decir ya no más atrás, ya no más manera igual de vivir, ya no lo que hacías antes, ya no a lo que te dedicabas, ya no a lo que tú creías, ya no a lo que tú pensabas, sino una nueva manera de vivir y de pensar en Cristo Jesús. Ya no andamos, dice Efesios 2:2, lo vamos a leer, Efesios 2:2, dice la Escritura, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y así vivíamos, hermanos, usted y yo. En otros tiempos, dice la Escritura, en otros tiempos así anduvimos, en otros tiempos así pensamos, en otros tiempos así caminábamos, pero dice la Escritura, ahora estábamos siguiendo la corriente del mundo, porque no conocíamos otra cosa, pero dice aquí, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, y ese espíritu es el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ya en Cristo, hermanos, comenzamos un nuevo caminar, comenzamos un camino nuevo, un camino vivo, y ahora hemos sido transformados, gloria al Señor, hemos sido cambiados y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino del amado Hijo de Dios. Ha habido un cambio, ha habido un sustituto de camino,
Ha habido, hermano, en que usted y yo podamos tomar otra brecha y buscar de la presencia del Dios Todopoderoso. La 4. Gloria al Señor. Vamos a leer Efesios 4, 18 y 19. Efesios 4, 18 y 19. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué aprendemos aquí, hermano? El pecador, dice la Escritura, pierde toda sensibilidad espiritual y se entrega a la lascivia cuando vive en pecado. Esto quiere decir, hermanos, que nos enseña el nivel de oscuridad que viven aquellos que no conocen al Cristo de la gloria. Eso es lo que nos enseña. Ahora, ¿qué aprendemos del verso 18? Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros vivíamos de una manera ignorante porque no conocíamos la Escritura. Teníamos el corazón endurecido porque a lo mejor muchas veces nos hablaron y no quisimos hacer caso, ¿verdad? Hasta que vino el Señor con el poder y la autoridad que Él tiene y obró un cambio en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero ¿qué aprendemos de aquí, de este verso 18? Que los impíos, hermanos, como no han experimentado la renovación del Espíritu, tienen el entendimiento entenebrecido. No entienden, aunque se les hable, están cegados, dice la Escritura. Tienen puesta una venda en los ojos y no entienden, no comprenden, aunque la gente les hable de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aparte de tener el entendimiento entenebrecido, viven en tinieblas y en oscuridad. Y así vivíamos nosotros, hermanos, en tinieblas y en oscuridad. Pero nuestro rol, hermanos, como hijos de Dios, hoy que por su gracia y su misericordia conocemos de Él, es no aborrecerles, es no desecharles, sino llevarlos a la luz de Cristo. Como un día por su gracia y su misericordia, nosotros fuimos alcanzados. Fuimos alcanzados de esa vana manera de vivir, fuimos alcanzados de ese modo de pensar, fuimos alcanzados de esa oscuridad y de esas tinieblas, y hoy nos ha sentado con su amado Hijo en lugares celestiales. Gloria al Señor. Ya que ellos, hermano, viven así, lo dice el versículo, por la ignorancia y la dureza de corazón que en ellos hay. Viven en una ignorancia, porque no conocen la palabra, la ignoran. Y eso mismo ha hecho que su corazón se les endurezca y que no puedan entender los principios bíblicos que Dios tiene para nosotros en las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, tenemos que recordar que la práctica del pecado endurece el corazón. La práctica del pecado nos lleva a separarnos del Señor, a dejar el camino, a no buscarlo y a empezar a endurecer el corazón para empezar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero a nosotros, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, verso 13, nos advierte, nos hace, hermanos, una advertencia. Hebreos 3:3. ¿Cómo dice Hebreos 3:3, hermanos? Dice la Escritura. Léalo, hermana, si la tiene. Amén. Perdón, hermana, me equivoqué, es 3:13. 3:13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese, hermano, ¿qué nos enseña este versículo? Tenemos que exhortarnos entre nosotros, unos a otros, dice la Escritura. Exhórtense unos a otros. ¿Cada qué tiempo? Cada día, todos los días, cada vez que notemos algo, tenemos que ser exhortados y ya lo notamos. Entre tanto que se dice, ¿cuándo?
hoy, que no lo dejemos pasar, tiene que ser hoy, día con día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el consejo que nos da el libro de Hebreos. Y el verso 19, hermanos, de Efesios 4, regresamos a Efesios 4:19, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué hicieron? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso es lo que nos enseña el verso 19. Pero Dios, hermano, nos insta a cada uno de nosotros a ser sensibles a su voz cuando está hablando a nuestra conciencia. Antes decíamos, ¿verdad? La conciencia te acusa, la conciencia te redarguye, la conciencia te enseña. Pero hoy sabemos que es el Espíritu Santo marcando el error en la vida de sus hijos. Que es el Espíritu Santo redarguyendo cuando algo no anda bien en nuestras vidas. Y hermano, ¿por qué lo hace? Porque Él sabe y conoce que estamos muchas veces en peligro espiritual. Y dice aquí, hermano, lo acabamos de leer, ese versículo, que muchas veces, hermanos, dice, perdemos toda sensibilidad. Entonces el Espíritu Santo redarguye al ser humano para que tomemos en cuenta lo que estemos haciendo mal delante de su presencia. La 5. Dice, la persona que ha sido salva se viste del nuevo hombre creado según ¿quién? Según Dios, del nuevo hombre creado según Dios. Vamos a leer Efesios 4, 20 y 21. Dice, 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, ya los cristianos, ya en Cristo Jesús, somos enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad que está en las Escrituras. Y el verso 20 que acabamos de leer dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es una línea, hermano, fíjese, este versículo es una línea que divide la vida de los gentiles, gloria al Señor, sin Dios, con el andar piadoso de los santos. ¿Por qué? Porque dice que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Satanás siempre ha querido, hermanos, mezclar siempre lo santo con lo profano. Siempre el enemigo ha querido hacer una mezcolanza de lo santo con lo profano. Pero, hermanos, tenemos que memorizar el versículo de Jeremías 15, 19. Dice el Señor, si entresacares lo precioso de lo vil, si entresacares lo bueno de lo malo, si entresacares la oscuridad de la luz, si entresacares lo que no me agrada de lo que me agrada en la palabra, si tú entresacares lo precioso de lo vil, vamos a llegar a ser como la boca de Dios, para edificar, para enseñar, para corregir, para redarguir, cuando cada uno de nosotros estemos entresacando lo precioso de lo vil. No hemos aprendido de Cristo, dice el verso 20, a vivir de una manera errónea. No hemos aprendido a vivir en una manera o en una vida desenfrenada. Debemos escudriñar más la palabra del Señor para aprender de Él a través de la fe. ¿Qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no lo podemos agradar, hermanos. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que buscar más de esa fe. El Señor no quiere una fe tamaño de una montaña. Él dice que nuestra fe sea como un grano de mostaza. Y cuando la fe del Hijo de Dios sea así de pequeña, Él va a hacer grandes cosas. Así como Cristo, hermanos, murió al pecado, nosotros debemos considerarnos también muertos al pecado. ¿Por qué? Porque es el estándar de vida que Cristo nos pide. Vamos a Romanos 6. Ahí en Romanos, hermanos, capítulo 6, vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Romanos 6, 10
y 11. ¿Cómo dice Romanos 6? 6, 10 y 11. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que nos trae a nuestro corazón cómo debemos aprender nosotros las verdades de la palabra del Señor. Vestirse del nuevo hombre requiere que cada uno de nosotros seamos renovados en el espíritu ¿de qué? De la mente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la mente es el campo de batalla de Satanás, en donde lanza todos sus dardos, y lo que usted y yo pensemos es lo que usted y yo actuamos. Lo que usted y yo tenemos en nuestra mente es lo que usted y yo llevamos a cabo, aunque esté fuera de la palabra del Señor, si lo pensamos humanamente. Entonces, ese campo de batalla tiene que estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque vestirse del nuevo hombre quiere decir que hemos estado siendo renovados. Y antes de conocer a Cristo, usted y yo, hermano, no respetábamos sus leyes morales. Las pasábamos por alto, a lo mejor porque no las conocíamos, a lo mejor porque ya nos decíamos cristianos, pero no lo vivíamos, o por muchas cosas más. No respetábamos esas leyes morales por las cuales Dios quiere que el ser humano se rija. En el verso 22, vamos a leer el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre está viciado con los deseos engañosos, en el verso 22. Está viciado con todo lo que nosotros veníamos arrastrando de nuestra vieja manera de vivir. Y Pablo, hermano, habla del viejo hombre que está representando a todo ser humano dominado por la naturaleza pecaminosa que en ellos hay. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Y los deseos engañosos que el enemigo pone en la mente del ser humano que no ha rendido su vida al Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermano, se conforma al mundo porque es lo que conoce, es lo que vive, no conoce otra cosa, y asume normas que violan y que viven una vida equivocada y engañada que afectan la imagen de Dios en él, porque no le conoce, porque vive alejado de Dios, porque no sabe que hay estándares de vida que Dios quiere que el ser humano viva y alcance delante de su presencia. Pero ya en Cristo, hermano, ya nosotros en el camino del Señor tenemos que ser de la postura de ser diferentes a la vana manera de vivir. Esa manera que traíamos arrastrando del mundo ya debe quedarse atrás, que teníamos antes. Y cuando tomamos la determinación de romper, hermanos, con la mundanalidad, entonces la palabra de Dios lo está llamando cuando usted y yo nos despojamos del viejo hombre. Ese es el despojarse del viejo hombre. Dejar la mundanalidad, dejar la vana manera de vivir, dejar lo que estábamos haciendo erróneamente y empezar a vivir de acuerdo con la palabra del Señor. Esto es una decisión absoluta, hermanos. Es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros, de abandonar el pecado y asumir la voluntad de Dios con el nuevo modo de vida que Él nos enseña a través de la palabra. Si nosotros leemos el capítulo 4 de Efesios a partir del verso 17, ¿cómo dice el título otra vez? La nueva vida en Cristo. Entonces, sí hay de dónde aprender cómo se debe vivir una nueva vida en Cristo. Amén.
dice, ya en Cristo tenemos que ser diferentes. Y el verso 23, vamos a leer el verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Yo les decía hace un momento, vamos a actuar de acuerdo a lo que traemos en la mente. Vamos a actuar de acuerdo a lo que usted y yo pensamos cuando no le conocemos. Vamos a actuar de acuerdo a lo que se nos venga a nuestra cabeza y así vamos a actuar. Pero dice el verso 23, renuévate en el espíritu de tu mente. ¿En dónde debe empezar en el ser humano el cambio? En la mente, en los pensamientos. Yo les decía, es un campo de batalla, ¿verdad? Que el enemigo ocupa para traer todos esos pensamientos que a Dios no le agradan. Este versículo nos enseña que el ser humano se conduce según lo que piensa hacer. Se conduce según lo que pienso, eso hago. Lo que pienso, eso actúo, cuando no tengo el conocimiento del Señor. Lo que viene a mi mente, lo desarrollo y lo llevo a cabo porque el enemigo lo está poniendo en mi mente para que yo lo haga. Entonces, el ser humano, hermano, se va a desarrollar y va a hacer lo que su mente piensa. Pero el Espíritu Santo de vuestra mente se tiene que ir renovando día a día. Todos los días se tiene que ir renovando nuestra mente, hermanos, para que usted y yo podamos pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Si no hay una renovación en la mente, no puede haber un cambio, porque vamos a seguir pensando en la vana manera de vivir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque lo que pensamos lo vamos a actuar, lo vamos a llevar a cabo. Y la Biblia, hermano, nos enseña que tenemos dominio propio. Él nos ha dado un dominio propio, gloria al Señor. Él nos ha dado un dominio, hermano, que podemos nosotros tomarlo de la Escritura. Lo tenemos que creer, lo tenemos que asumir, gloria al Señor, con firmeza. ¿Para qué? Para que podamos vivir en victoria sobre el pecado. El cambio de mente, el cambio de actitud, el cambio de pensamiento, lo tenemos que vivir de acuerdo a la Sagrada Escritura. Y hermanos, ¿y cómo es que vamos a guardar nuestros pensamientos? ¿Cómo los vamos a empezar a guardar si no lo hemos hecho? Vamos a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el verso 7. Dice la Escritura, fíjese cómo empieza. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, todo lo que pensamos, todo lo que entendemos, todo lo que traemos en la mente, la paz de Dios lo sobrepasa, es más grande. Eso guardará, esa paz de Dios va a guardar ¿qué? Vuestros corazones y ¿qué más? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a guardar esos pensamientos, hermanos, que vienen y nos taladran la mente? Buscando la paz de Dios, dice el verso 7, que sobrepasa todo entendimiento. Él se va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y en qué debemos entonces pensar? Podemos preguntar. ¿En qué podemos, hermanos, empezar a pensar para que la paz de Dios guarde nuestros pensamientos? El verso 8 nos da la respuesta. Lo vamos a leer. Ese es el título, en esto pensar. Ahora, ¿en qué vamos a empezar a pensar, hermanos? Dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, si usted no sabe qué pensar para que sus pensamientos se alineen, hermano, a la voluntad de Dios, empecemos a pensar lo que dice el verso 8. Quitemos todo pensamiento equivocado, todo pensamiento erróneo y empecemos a pensar en lo verdadero,
a pensar en la palabra, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, porque a veces nos llenamos más de injusticias que de cosas justas, en todo lo puro. A lo mejor nuestra mente se llena de cosas de impureza, hermano, porque como seres humanos en la mente se desarrollan muchas cosas que a Dios no le agrada, y a veces en lugar de haber pureza, hay impureza. Entonces, todo eso debemos dejarlo a un lado y empezar a pensar en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, porque en todo esto dice la Escritura que hay virtud, y si esto es digno de alabanza, entonces en eso pensar. Entonces, pensad en lo bueno, en lo nuevo, en lo honesto, en lo justo, en lo puro y en todo lo que nos dice el verso 8. Vamos a la número 6. El creyente vamos a leer el verso 24. Dice Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros nos vistamos por completo del nuevo hombre, todos esos pensamientos buenos que dice el verso 8 van a llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora sí, la 6. Dice, el creyente redimido cambia radicalmente su conducta. Cambia radicalmente su conducta. ¿Por qué, hermanos? Porque no debemos darle lugar al diablo. Vamos a leer el verso 25, 26 y 27 de Efesios 4. Dice el 25. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. Y hermanos, la vida del ser humano debe cambiar en todas las áreas una vez que estamos en Cristo, porque Él nos va renovando día con día, como lo acabamos de leer. Entonces entendemos que el verso 25 que leímos, hermanos, está usando el verbo desechar. Aquí trata hasta de la mentira. Si tú hablas mentira, ¿qué dice el verso 25? Deséchala. Deja de hablar mentira. Deja de hacerlo. Está usando el verbo desechar para mostrarnos, hermanos, la actitud hacia la mentira y hacia el engaño que pertenecen al viejo hombre. La mentira y el engaño que pertenecen al viejo hombre. Dice el 26, por lo cual, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto, hermano, si usted y yo llegamos a estar airados, ¿cuántos nos hemos enojado? Todos, ¿verdad? Todos de alguna manera nos hemos enojado. Pero dice aquí el verso, nos da el consejo, si llegamos a estar airados, no debemos dar rienda suelta a la ira. No debe sobrepasar el valor del enojo a que lo que estamos experimentando, viviendo, se convierta en ira. ¿Por qué, hermanos? Porque esto nos lleva a pecar delante de la presencia del Señor y a estar en mal con el prójimo, con aquel que nos hayamos disgustado o nos hayamos airado. Entonces, hermanos, no debemos dar rienda suelta a la ira para que no pequemos contra otros, para que no pequemos con los que nos rodean. Porque un mal enojo, una gritería, una ira nos lleva a separarnos del hermano, o nos lleva a separarnos de la familia, o nos lleva a separarnos de con aquel que nos peleamos, y hermano, la gente se deja de hablar. La gente se deja, hermano, deja de convivir porque se formó un pleito, porque se formó una ira. Por eso, hermano, dice la Escritura, en el Salmo 37:8, dice la Escritura, deja la ira y desecha el enojo. Déjalo, deséchalo, la ira y el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Fíjese a dónde nos lleva la ira y el enojo. A hacer cosas malas, a hacer cosas peores. Salmo 37:8.
Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces tenemos que aprender a poner aún en eso un freno. Por eso, hermano, la Escritura nos dice que el enojo no puede durar más en nuestra vida, más allá de la puesta del sol. Si usted y yo nos enojamos con alguien antes de irnos a la cama, antes de que el sol se ponga, tenemos que pedir perdón. Tenemos que ponernos a cuenta, porque la ira y el enojo no pueden durar hasta el otro día. Tienen que cortarse ese mismo día. Gloria al Señor. Leemos el verso 27. Tampoco deis lugar al diablo. Este versículo pequeño de no dar lugar al diablo, hermano, nos da a entender que el diablo nos acecha, y más a los hijos de Dios. El diablo nos acecha, pero él no entra a la fuerza. Él no se mete, ¿verdad?, a la fuerza, a la vida del hombre. Solo si nosotros le abrimos la puerta al pecado. Solo si nosotros abrimos la puerta es como el enemigo va a poder entrar a la vida del ser humano. Y tenemos el ejemplo más grande en la Escritura, hermanos, el ejemplo de Adán y de Eva. ¿Qué hicieron? Abrieron la puerta al enemigo desde el huerto, desde que estaban en comunión con Dios, abrieron la puerta al enemigo y entonces todo fue arruinado. Y ese todo fue todo que nos alcanza a la humanidad hoy en día. Eso que hicieron ellos en el huerto de abrir la puerta al pecado, nos alcanzó a usted y a mí y a toda la humanidad hasta el día de hoy y las generaciones que estén por nacer. Fue una ruina total, fue todo, abarcó todo, hermano, toda la ruina del ser humano. ¿Por qué? Por haberle abierto la puerta al enemigo. Gloria a Dios, porque Él tenía preparado el plan para salvación de toda la humanidad, aún de los que no nazcan todavía. Pero, hermano, abrirle la puerta al enemigo causó la ruina del ser humano. La 7. Lo que hacemos, hermanos, y hablamos, debe ser transformado ¿para qué? Para bien. Debe ser transformado para una vida nueva y una vida para bien en la presencia del Señor. Vamos a leer el verso 28 y el verso 29. Estamos en Efesios 4, 28 y 29. Dice la Escritura: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Y el 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 28. Nos habla del hurto. El hurto, hermano, lo practican todavía aquellas personas que todavía viven en el viejo hombre, que no han dejado, que no han tenido una renovación espiritual. Todavía practican el hurto, todavía practican el robo. Y hermanos, muchas veces decimos: no, pues yo ya no robo, porque tenemos en la mente o en el pensamiento que robar es quitarle algo a otra persona, ¿verdad? Le robé la cartera, le robé dinero, le robé alguna cosa de su mochila, robé algo. Pero en eso no para el robo también, hermano. Hay otras muchas formas de robar. Hay otras muchas formas de quitar lo que no es nuestro. Dice la palabra del Señor, hermano, la usura, usted le está robando a la persona que le está cobrando rédito. Y no lo vemos así, no lo vemos como un robo, y es robo delante de la presencia de Dios. Y dentro de la casa del Señor lo practicamos. Dentro de la casa del Señor esas prácticas todavía se llevan adentro, hermano, en sus hijos. No nada más es ir y sustraer, es ir y quitar lo que tú cobras que no te corresponde. Es ir y quitar y arrancarle a la gente lo que no es tuyo.
y lo estamos viviendo en la casa del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ir a la palabra, porque formas de robar hay muchas. Formas de robar, hay demasiadas formas y lo pasamos por alto. No pensamos que el cobrar usura, estoy robando. Y sí estoy robando, hermano. Sí le estoy quitando a la persona lo que no es mío, lo que no me corresponde, porque no me lo gané, porque no lo trabajé, porque lo quiero fácilmente. ¿Y cómo sabes si la persona que te va a pagar tiene que ir a pedir prestado? Tiene que tapar un hoyo para abrir otro, ¿y cuándo acaba? Y le estamos quitando lo que no es de nosotros. Ese es el consejo, hermanos, de la palabra del Señor. Luego dice, a estos que habla aquí en este versículo, el Señor les dice, ahora trabajen, ahora pónganse a hacer algo honestamente, porque el trabajo, hermanos, cuando se realiza bajo los parámetros de Dios, es honroso. Cuando el trabajo se realiza bajo el parámetro de la Escritura y de Dios, es honroso. Si muchas veces el justo con dificultad al trabajar, hermano, con las cosas tan caras, con la situación, tenemos que estirar el dinero para que nos alcance y el Señor lo hace prosperar, ¿cómo será el dinero mal habido? No alcanza, hermanos. ¿Por qué? Porque es mal habido. Porque no lo gastamos o no lo ganamos de una manera honrosa delante de la presencia del Señor. Entonces el Señor nos dice hoy, trabaja, gánatelo honrosamente, gánatelo con el sudor de tu frente y no nada más poniendo la mano. No solo trabajar para nuestras necesidades, sino para compartir con quien verdaderamente lo necesite. Ese es el consejo que el Señor nos da, para que el trabajo sea honroso delante de la presencia de nuestro Dios. Y el verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto nos enseña, hermanos, que el creyente revestido del nuevo hombre no debe hablar palabras corrompidas, palabras vulgares, sino escoger hablar la palabra de poder que trae buenas nuevas para edificación de aquellos que nos oyen. Escoger hablar la palabra de Dios para edificación de los que nos oyen. Y vamos a terminar leyendo el verso 30, 31 y 32 de Efesios 4. Dice la Escritura, 30, 31 y 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Y qué nos dice enseguida? Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, aún nosotros como hermanos, como cristianos, dice la Escritura en el verso 32, tenemos que perdonarnos unos a otros. Si nos hemos faltado, si nos hemos ofendido, si hemos hecho algo indebido, dice la Escritura, perdónense unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Así como usted y yo le traemos nuestras cargas al Señor y Él nos limpia, y Él nos levanta, y Él nos perdona, y Él nos fortalece, así lo tenemos que hacer unos con otros. Si sabemos, hermanos, que ofendimos, que lastimamos, que maltratamos, que hicimos algo incorrecto, hermano, tenemos que ponernos a cuentas. Se va a llegar el día de tomar la Santa Cena y siempre se nos dice, ¿verdad? El hermano que la va a ministrar, pónganse a cuentas. Si tú tienes algo con tu hermano, ponte a cuentas.
Si tú tienes algo, ve y búscalo o búscala y reconcíliate con él. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos está invitando a hacerlo en esta noche. Sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Y terminamos, hermanos. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Pedro, hermano, nos da el consejo de lo que usted y yo tenemos que hacer. Pedro nos da el consejo. En el título, arriba del verso 13, ¿cómo dice? Llamamiento a una vida santa. Y en el verso 15, Pedro nos aconseja, vivan como aquel que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y todo es todo, en todas las áreas de la vida. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Pónganse de pie, damos gracias al Señor por esta enseñanza, el Señor bendiga su palabra, hermano, y podamos llevar a la práctica lo que esta noche hemos aprendido. Esta enseñanza nos dio un área muy amplia de cosas que tenemos que remendar, pero no a nuestro parecer, sino de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en el Señor no hay remiendos, el Señor hace las cosas nuevas. Bendito Dios y Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque usaste mi vida, Padre, para compartirla con mis hermanos, porque primeramente me redarguiste a mí. Primeramente, Señor, me confrontaste a mí con tu palabra, Señor. Oh Dios amado y maravilloso, pero tú nos dices, Señor, en el versículo que acabábamos de leer, que tenemos que perdonarnos unos a otros. Señor, estamos por tomar la Santa Cena. Si hay algo, Dios, que hemos hecho en desacuerdo contigo, danos verdaderamente, Señor, el poder y la valentía, Padre, de ir y pedir perdón a aquel que hemos ofendido. Aquel, Señor, con el cual hemos hecho algo incorrecto. Aquella hermana, Señor, a la cual le hemos faltado, le hemos, Señor, hecho mal. Porque es el consejo de tu palabra para nosotros en esta noche. Despojarnos totalmente del viejo hombre. Despojarnos totalmente, Señor, de esa vana manera de vivir. Despojarnos de todo aquello que veníamos haciendo o que hacíamos cuando no te teníamos a ti en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a leerla más cada día. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a buscar tu paz, para que esa paz traiga a nuestros pensamientos y nuestro entendimiento una renovación total, empezando a pensar todo lo que a ti te agrada, cambiando la vanidad de nuestra mente por los pensamientos que a ti te agradan. Empezar a pensar lo bueno, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, en aquello que hay virtud, Padre, para que en nuestra vida se pueda ver un cambio de acuerdo a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por haber usado mi vida en esta noche, mi Dios. Gracias, Dios bendito y maravilloso, Padre. Gracias te doy a ti en el nombre de Jesús, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Y te damos gracias en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador personal, Señor. Amén y amén.